Hola, hola, soy Valen y bienvenidas al día 6 leyendo Hechos en 28 días. El día de hoy vamos a ver cómo es que la iglesia primitiva sigue creciendo y con este crecimiento también vienen nuevos desafíos. En este capítulo vamos a ver el primer conflicto de la iglesia y cómo los apóstoles lo resolvieron con sabiduría, y también vamos a aprender un poco más acerca de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo que fue grandemente utilizado por Dios. Recuerda que estamos siguiendo este reto con la guía de estudio, que la puedes encontrar en el link de la descripción de este video y en mis otras redes sociales. Sin nada más que decir, abramos nuestra Biblia en Hechos 6 y comencemos. Versículo del 1 al 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea, y nosotros nos encargaremos de la oración y el ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Aquí habían dos grupos diferentes dentro de la iglesia. Tenemos a los hebreos y a los helenistas. Los hebreos eran los judíos más tradicionales, que hablaban arameo y seguían las costumbres judías, mientras que los helenistas también eran judíos, pero ellos hablaban griego y seguían las costumbres un poco más influenciadas por la cultura griega. Los helenistas habían empezado a sentir que sus viudas no estaban recibiendo la correcta atención, y esto trajo división a la iglesia. Algo importante que tenemos que ver aquí es que este problema no era doctrinal, era un problema más que todo personal y administrativo. Muchas veces los problemas que encontramos hoy en día en la iglesia vienen de preferencias personales, culturales o administrativas también. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles para enfrentar ese primer problema? En lugar de distraerse de su llamado principal, que era predicar, o de ponerse a argumentar entre si esto era válido o no era válido, se pusieron a buscar a 7 hombres para que se pudieran encargar de esto. No eligieron a cualquiera, sino eligieron a hombres con carácter, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Porque algo que tenemos que tener en claro es que servir en la iglesia no es simplemente hacer cosas y ya, sino que tenemos que también estar viviendo una vida llena de Dios. Y uno de estos hombres elegidos fue Esteban, de quien vamos a estar hablando más adelante. Los discípulos supieron manejar con sabiduría este primer problema de la iglesia primitiva, y el resultado lo vemos en el versículo 7, que nos dice: Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchas veces estos problemas nos muestran necesidades dentro de la iglesia, y estas necesidades que vemos que tenemos que cubrir nos ayudan a seguir poniendo a más personas a la obra. Leemos del versículo 8 al 10. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Ahora, lo interesante es que Esteban se dedicó a servir fielmente, y ahora vemos cómo es que Dios lo empieza a utilizar con poder para predicar su palabra. En el versículo 8 se nos dice que Esteban empezó sirviendo mesas, pero ahora podemos ver que está predicando con toda la autoridad de Dios y que incluso está haciendo milagros. Y esta es una lección muy importante. Muchas veces Dios nos llama primero a algo pequeño para luego darnos algo muchísimo más grande. Vemos que simplemente Esteban aceptó el llamado, aceptó servir y sirvió con fidelidad, y ahora Dios lo estaba llevando más allá de lo que él pudo imaginar. Y a mí me encanta particularmente el versículo 10, porque aquí podemos ver cómo es que cuando estamos con el Espíritu Santo hay sabiduría y poder en cada una de nuestras palabras. En este versículo podemos ver que decían que no se podían resistir a la sabiduría con la que Esteban hablaba. A veces nos da miedo compartir nuestra fe por el miedo a que nos pregunten algo que no sabemos.
Pero aquí vemos que no se trata solo de cuánto sabemos, sino de hecho de cuánto estamos dependiendo de Dios. Y ahora continuamos del versículo 11 al 14. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a ser utilizado por Dios? El enemigo se levanta. Y aquí vemos que el accionar fue igual al accionar que tuvieron contra Jesús. Buscaron a falsos testigos, lo acusaron de blasfemia y manipularon a la gente en contra de Esteban. Y continuamos con el último versículo. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínate la escena. Ahí estaba Esteban en medio del concilio, rodeado de gente que quería deshacerse de él, que quería matarlo, pero su rostro reflejaba la gloria de Dios. Esto es uno de los versículos más sorprendentes de este capítulo. Esto me recuerda de hecho a Éxodo 34:29, en donde se nos dice que Moisés bajó del monte Sinaí y su rostro resplandecía porque había estado con Dios. El hecho de saber que Esteban no estaba asustado ni preocupado, mucho menos estresado, sino que seguía reflejando la paz, la confianza, la dependencia en Dios, me hace preguntarme cómo es que nosotros estamos reaccionando hoy en día ante la frustración y entre los problemas. Este capítulo nos deja muchas enseñanzas y aquí yo te voy a dejar mis tres más importantes. Los problemas de la iglesia son inevitables. La diferencia está en nuestro carácter y con cuánta sabiduría lo manejamos. No existe servicio grande o pequeño para Dios. Todo servicio es una plataforma que Dios puede utilizar para algo mucho más grande. Y por último, cuando estamos caminando con Jesús, en medio de los problemas vamos a poder seguir reflejando su gloria. Deja en los comentarios qué parte de este capítulo te gustó más. Nos vemos el día de mañana con Hechos 7, en donde vamos a estar leyendo una de las escenas más poderosas de todo el libro de Hechos, que estoy segura que va a conmover tu corazón. Muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video.